Bueno, compañeras, compañeros, creo que este mes de agosto dicen algunas tradiciones de allá del oriente que mezcla muchos vientos. Y nada más oportuno en este 2020 que muchos vientos pareciera que van a soplar en esto que nosotros llamamos vida, en esto de que una de las grandes cosas que creo que nos está pasando a la humanidad y al ser humano como centro de este universo es entendernos parte del universo. Y al ser parte del universo no hay privilegios, porque lo que no estamos viendo nos está quitando lo que tanto amamos, que es la vida, y por cuánto trabaja la humanidad para alargarla, ¿no? Hace como unos meses atrás, con el compañero Juanjo, yo le decía que había mirado un árbol y en esa comunicación le preguntaba cómo había hecho para vivir más de 100 años o 200. Nosotros tenemos en la provincia de Mendoza, para los que nos están viendo desde otros lugares, calles muy importantes con arboledas muy añosas, pero muy añosas en serio. Y uno los mira y dice, él también tiene vida y vive mucho más que nosotros, en un mismo lugar y sin poder trasladarse. Entonces yo decía, bueno, una de las grandes cosas que esto nos está trayendo en un mundo que ha evolucionado y en un ser humano que ha evolucionado es sabernos parte de ese universo. Y ahí nos achica mucho la soberbia. Yo ayer cuando presentábamos la declaración de interés de esta actividad en la Cámara, que sinceramente la terminan dando porque en realidad ahí hay mucha soberbia y para no preguntar de qué se trata prefieren aprobar algunas cosas porque dice no violento. Pero yo les decía a estos compañeros que hace 75 años un par de seres humanos tuvieron la capacidad de, en lugar de hacerle clic a una computadora, le hicieron clic a una bomba que mató aproximadamente 210.000 personas y dejó secuelas a unas 328.000. Más todo lo que significó en lo que nosotros no hemos evaluado haya dañado al universo. Y eso, en algún lado, sigue colando mucho daño. Mucho daño que hoy los estamos viviendo, porque nunca detuvimos nuestro reflexionar y dijimos, basta la violencia, basta el daño, basta los negocios lucrativos de la venta de armas. ¿Cómo puede ser que la venta de armas, droga, prostitución, sean los negocios más rentables? No me entra en la cabeza llenar un avión de droga o de armas. De verdad que no me entra en la cabeza. Yo lo pienso y se me sale de mi cerebro físico, se me sale, digo, pero ¿cómo puede ser que tantos lo consuman? ¿Cómo puede ser? Tal es así que podemos, porque miren, por más que nosotros intentemos decir que la pandemia empezó en octubre del año pasado, sabemos perfectamente en el pensamiento de cada uno de nosotros que sabíamos que esto no podía seguir así. Y ya se ha llevado más de 700.000 personas de este mundo a otro mundo que le podremos llamar mundo de luz, de tránsito, pero no los vamos a volver a ver. Por lo menos en este. Digo,
y para cerrar y para darle lugar a un compañero que de verdad a veces reflexiona y reflexiona mucho más allá de este mundo, debemos claramente trabajar por un mundo humanamente sano, socialmente justo y ecológicamente comprometido. Porque si no lo hacemos, si no lo intentamos por lo menos, las consecuencias cada vez van a ser mayores. Porque diría algunos por ahí, los seres no humanos se van a defender del ser humano. Decirles que para mí es un honor presentar al compañero Hugo Novotny, un compañero que en un transitar pacífico intenta concientizarnos a cada uno de nosotros. Así que, sin quitarles más tiempo, le doy lugar a mi querido compañero Hugo. Gracias, André. Gracias por tantas cosas, tantas verdades que decís cada vez que hablas. Y por esta oportunidad también de compartir nuestras reflexiones sobre estos temas y sobre esta fecha, ¿no? Tan especial. Creo que justamente esta fecha tan dolorosa para toda la humanidad es un buen momento para reflexionar, para hacer algunos balances y sacar algunas conclusiones sobre el mundo en el que vivimos y el mundo al que aspiramos, ¿no? Justamente estamos conmemorando 75 años de las catástrofes atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es un recuerdo que hoy, afortunadamente, resulta horroroso a la más amplia mayoría de los seres humanos. Y digo que, afortunadamente, resulta hoy horroroso, porque en aquel agosto de 1945, los pilotos que arrojaron las bombas fueron condecorados como héroes nacionales, y el presidente Truman, que ordenó el bombardeo, fue masivamente aclamado, no solo en Estados Unidos. Claro, todo mezclado con los festejos por el fin de la Segunda Guerra Mundial y demás, le quitó dramatismo a ese hecho tremendo. Y se anunció solemnemente que la bomba atómica había llegado para asegurar de allí en más la paz en la Tierra. No sé qué les parece si funcionó. El reloj del fin del mundo, o también llamado reloj del apocalipsis, fue establecido en 1947 y colocado simbólicamente a 10 minutos de la medianoche. O sea, de la destrucción total e irreversible de nuestro planeta y toda la vida sobre él. Eso es lo que, cuánto falta, indica ese reloj para ese, digamos así, fin del mundo. Originalmente se consideraba solamente el riesgo de una catástrofe nuclear global. Pero desde 2018, porque bueno, en todo ese tiempo, en todos esos años, ese reloj fue adelantándose, hubo solo un tiempo en donde retrocedió mucho más, fue cuando justamente Rusia y, mejor dicho, en aquel momento la Unión Soviética, la perestroika y demás, declararon el desarme unilateral y después la autodisolución de la Unión Soviética. Y bueno, y en ese momento el riesgo y el peligro decreció enormemente para después retomar raudamente su acercamiento hacia la medianoche. Entonces, desde 2018, cuando ya estaba en solo 2 minutos, a 2 minutos de la medianoche, se incorporaron como criterios de peligro el cambio climático,
las armas biológicas y las consecuencias de todo nuevo desarrollo científico mal utilizado, especialmente en el campo de las nanotecnologías. Así fue anunciado. Pues bien, desde enero de este año, y por primera vez en la historia, y teniendo en cuenta todos esos factores, el reloj fue adelantado a solo 100 segundos de esa medianoche. O sea, es evidente y reconocido, especialmente por el mundo científico y las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que las cosas, así como van muy mal para la humanidad y la vida en nuestro planeta, pero esto no parece motivar a los poderosos para un cambio sustancial en la dirección de los acontecimientos. Hagamos un breve repaso, si les parece, de esa situación. Hoy en día, las amenazas a las que nos tienen acostumbrados las corporaciones occidentales de medios son el peligro ruso, el peligro chino, el peligro iraní, el peligro norcoreano. Creo personalmente que esta fecha, cuando en todo el planeta recordamos con dolor una, o tal vez la mayor catástrofe provocada por la mano del hombre, creo que es oportuna esta fecha para recordar que desde las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki hasta hoy, en estos 75 años transcurridos, la mayor amenaza a la vida sobre la Tierra han sido y continúan siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Más precisamente su complejo militar industrial y los sucesivos presidentes que sistemáticamente defienden sus intereses a lo largo de estos 75 años. Algunos datos al respecto. 1. Hace un año, el 2 de agosto de 2019, Estados Unidos salió unilateralmente del acuerdo de limitación de misiles balísticos de corto y medio alcance. A solo una semana de hacerlo, comenzó las pruebas balísticas de un nuevo misil avanzado que estaba prohibido justamente por dicho acuerdo. Pero no solo eso. El presupuesto del gobierno de Trump para la renovación total de su arsenal nuclear durante el periodo 2017-2046 es de 1,2 trillones de dólares. ¿Sí? 1,2 trillones de dólares. Solo para la renovación y modernización de su arsenal nuclear, sin considerar el resto de sus arsenales, bases y ejércitos, hoy repartidos por todo el planeta. Esto es información del New York Times de 2017. No de medios chinos, ni rusos, ni iraníes. Bueno, 3.3. Estados Unidos tiene actualmente más de 800 bases militares en 74 países, y si se suman las bases de la OTAN, superan las 1000. Solo para comparar, Rusia tiene bases en 9 países, de los cuales 8 son repúblicas de la ex Unión Soviética, o sea, bases que quedaron, digamos así, de la Unión Soviética en manos rusas. La única realmente externa es en Siria. China, por su parte, tiene únicamente una base, fuera de su territorio, en Djibouti, África. Entonces, bueno, comparando una china, una rusa, bueno, ponele que contemos las 9, con las más de 1000 de Estados Unidos y la OTAN, creo que se pueden sacar algunas conclusiones. Por otra parte, en estos últimos 75 años, Estados Unidos ha intervenido militarmente en 26 países del mundo, 7 de ellos en Latinoamérica, provocando obviamente millones de víctimas. Para destacar solo 3, Vietnam, 4 millones de víctimas hasta 1975, Irak, 500.000 víctimas hasta 2011, Afganistán, 200.000 hasta 2014. 4. Según informó también The New York Times en febrero de 2019, Washington ha planeado y ejecutado al menos 81 intervenciones en elecciones extranjeras solo durante el periodo comprendido entre 1946 y 2000.
O sea, no solamente es militar la intervención, como muy bien sabemos en nuestros países, sino por muy distintas formas, ¿no? 5, y última, el reciente acuerdo de reducción de armas nucleares celebrado por las organizaciones antiarmamentistas del mundo es absolutamente ignorado por los Estados Unidos, lo cual en la práctica anula toda posible consecuencia positiva de dicho acuerdo. Pero bueno, como sabemos, no solamente es característico de los gobiernos americanos el apego a la violencia física a través de la obsesión armamentista, la soberbia gendarme con que ha establecido bases militares por todo el mundo, y la hipocresía autoritarista con que, en nombre de la democracia y los derechos humanos, emprende golpes de Estado en cualquier país del planeta que disponga de recursos y no se someta a sus dictados. Pero no solamente todo esto es característico, también claramente ejerce violencia enorme y en múltiples formas contra su propia población. En este mismo momento, Estados Unidos es un caldero al borde del descontrol, donde además de la pandemia, como bien sabemos, hay estallidos sociales que se replican por todos los estados cada vez más frecuente e intensamente, por el maltrato racial, el maltrato sanitario, el maltrato laboral y las enormes desigualdades económicas y sociales que lo atraviesan. Cabe preguntarse, creo, ¿de dónde tanto apego a la violencia? Se pueden hacer varias interpretaciones, creo que fundamentos no faltan para ninguna, pero en este caso me quisiera limitar a lo que muestra una película, Bowling for Columbine, del conocido director estadounidense justamente Michael Moore, que tal vez los que estamos aquí la hayamos visto, pero bueno, de todas maneras comento sintéticamente. Columbine es una pequeña ciudad de Estados Unidos de 25.000 habitantes donde en 1999 se produjo la llamada masacre del Instituto de Columbine, una escuela secundaria en la que 2 estudiantes del último año entraron con ametralladoras a la escuela y mataron a 2 estudiantes y un profesor. Acontecimiento que en ese momento conmocionó a Estados Unidos y al mundo, y que de allí en más, digamos, ese tipo de acontecimientos se fue repitiendo cada vez con más frecuencia, llegando al punto hoy de naturalizarse, tanto que ya los medios internacionales no informan más cuando se produce un nuevo caso. Otra desgarradora manifestación de violencia y claro signo, creo, del grado de desintegración que ha alcanzado el sueño americano. Bueno, en esta pequeña ciudad de 25.000 habitantes, Columbine, está radicada Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y en los tradicionales desfiles de la fiesta de la ciudad, además de carrozas, bandas musicales, etc., la población ve pasar por la calle principal misiles balísticos intercontinentales. O sea, más que elocuente muestra de la cultura de las armas, parte esencial de la extensa y diversa cultura de la violencia que caracteriza hasta hoy a la sociedad estadounidense, y que Michael Moore, en una breve animación de 3 minutos que aparece en esa película, muestra brillantemente en sus causas históricas y sus manifestaciones actuales. Si me permiten, la quisiera compartir a esa breve, son 3 minutos nada más, animación que él hizo y que se llama Breve Historia de los Estados Unidos de América. Aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres
Bueno. Con un poquito de humor los 3 minutos, pero tremendo, ¿no? Digamos, ya para ir redondeando, creo que muestra muy bien, ¿no?, la animación, que es el miedo el que lleva a la violencia. Es el miedo el que lleva a armarse, es el miedo el que lleva a matar. O sea, la violencia claramente es el recurso de los débiles y los temerosos. Afortunadamente, como decíamos al principio, hoy crece en todas partes la convicción de que la guerra es un desastre, de que las armas son un desastre, de que la violencia es un desastre. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, digamos así, ¿no? Argentinos, mendocinos, porque hasta acá todo relacionado a Estados Unidos. Bueno, creo que el problema es que vivimos desde hace 75 años bajo el paraguas cultural de Estados Unidos. Esta cultura de la violencia se ha naturalizado también para nosotros, a través de libros, películas, televisión, medios de comunicación. Son 75 años de supremacía americana en Occidente propagando esta nefasta cultura de la violencia. Y también son para nosotros más de 500 años de dominación española, de violencia colonizadora, de eurocentrismo cultural violento. Y a través de Europa son más de 2000 años de patriarcado cultural occidental con su intrínseca matriz de violencia en todos los campos. Creo que esto es lo que necesitamos reconocer afuera y también adentro de nosotros mismos. Creo que necesitamos deconstruir en nosotros mismos esas matrices culturales de violencia que todavía portamos. Matrices culturales que están a la base de todas las formas de violencia, física, económica, racial, de género, psicológica, moral, ambiental. Para nosotros, argentinos, latinoamericanos, pueblos jóvenes del Nuevo Mundo, como se dice, este reconocimiento y esta deconstrucción pueden tal vez ser un poquito más fácil que en el viejo mundo. Esto de aprender a resistir la violencia afuera y adentro de nosotros mismos, de decidir descartar la violencia como forma de relación en lo internacional, lo social y lo personal, es hoy, creo, no solamente un imperativo moral, sino una necesidad de supervivencia para la especie humana, con un planeta tapizado de armas nucleares, de armas químicas, bacteriológicas, de todos los tipos de armas imaginables que podrían acabar con la vida en este planeta varias veces. Esto de aprender a resistir y descartar la violencia afuera y adentro puede ser culturalmente para nosotros argentinos, latinoamericanos, un poco más difícil, y en este sentido sería bueno que tomáramos la iniciativa y demos el ejemplo. Creo que la humanidad futura, las nuevas generaciones, las futuras generaciones, nos lo van a agradecer. Creo que la única salida real de esta crisis fenomenal planetaria que estamos atravesando es que la buena gente se organice desde la base social misma, como ya lo está haciendo en muchas partes, en todos los campos de la actividad humana, y construir con nuestras propias manos una nueva sociedad no a medida de las corporaciones, sino a medida del ser humano, sufriente y existente. Una sociedad más justa, más solidaria, no violenta, y que quede en evidencia de una vez por todas que a los poderosos del planeta, a los del complejo militar industrial, a los de las grandes multinacionales depredadoras, no los necesitamos. No los necesitamos.
y que esta profunda crisis de sistema, política, económica, social, cultural, climática, que estamos atravesando en todo el mundo, implica el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia verdaderamente humana. Transición que no será fácil, sin duda, pero que en mucho depende de nuestra actitud interna. Hace algunas décadas atrás, Silo, refiriéndose a esta irreversible caída del sistema que ya veía venir, utilizó una metáfora muy interesante. Dijo, cuando se produzca la caída del sistema, todo depende de cómo te imagines en esa situación. Si crees que lo que se está cayendo en pedazos es la casa donde vives, el sufrimiento será inevitable. Pero si en cambio consideras que lo que se está derrumbando es la cárcel en que estabas encerrado, será muy distinto tu sentir. Y una silenciosa alegría brotará en tu corazón. En síntesis, creo que con esa alegría y esa convicción es necesario resistir la violencia afuera y adentro de nosotros mismos. Como decíamos, afuera resistir y denunciar no solo el armamentismo, sino todas las formas de violencia, física, racial, religiosa, de género, ambiental, psicológica, moral. Y adentro, aprender a desactivar la violencia en nuestro interior, a deconstruir esa cultura de la violencia en nosotros mismos, a darle coherencia y sentido a nuestras vidas y a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Bueno, esa es un poquito la reflexión, amigos, compañeras, compañeros, que quería compartir. Me gustaría, por supuesto, si pudiéramos charlar un poco todos, ¿no? Intercambiar sobre estas cosas. Muy bueno, Hugo, un aplauso, un aplauso. ¡Bravo! Bien, listo. Muy buena. Abrimos micrófonos, Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. El que quiera. Bueno, claro. A ver si cada uno lo puede abrir, sí. Los más jóvenes que hablen. Bueno, callate entonces. Qué autoritario, parece estadounidense. Simpático ese videíto, ¿no? Ahí Hugo, Hugo de Río nos pedía el link. ¿Cómo podríamos hacer para...? ¿Del video? Del video, sí, sí, sí. Ah, ahora lo pongo en el chat. Está en YouTube. Bueno. Ajá. Ahora mismo lo pongo en el chat. Meme quiere hablar, a ver si Meme ya... Chu. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Meme. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero agradecerle al compañero Hugo Novotny esta charla que siempre nos ilustra, y más que ilustra, me parece que nos ilumina esas cosas que tenemos que transformar no solamente como sociedad, sino personalmente. Yo te agradezco mucho esa parte, esto de relacionar todo colonización del pensamiento hacia la violencia y hacia el no tener en cuenta al otro, también desde lo simbólico. No es solamente con las armas, es con nuestros pensamientos, es con nuestros deseos, es con nuestras imitaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente importante para
para pensarlo día a día, todos los días, cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo. Y sumando a este material que has comentado y que has aportado, a mí hubo una película que me impactó muchísimo en el mismo sentido, por ratificar que la violencia nace del miedo, que se llama Elefante. No sé si la viste, Hugo, o si la habrán visto los demás compañeros. Es impresionante, es impecable. También sobre la triste historia de un adolescente estadounidense que en soledad y siendo muy joven aún, sin tener edad para comprar armas, compra un arma importantísima, va al colegio y comienza a matar profesores y compañeros. Está tratada, yo creo que impecablemente, porque en todo el mundo, sobre todo por esto de la soledad y el miedo que genera la violencia. Eso, agradecerte ese pensamiento, haberlo traído para seguirlo pensando y para hacerlo forma de vida. Gracias, Hugo. Gracias, bebé, gracias. Muy interesante, tomé nota. Dale, buscala. Sí, sí, sí. Con la segunda unidad de marcas de cocinas, shampoo y jabón para ropa. Ahí he puesto el link en el chat, ¿no? Del Perfecto. videíto que se llama, lo voy a anotar ahora, Breve Historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya que la Memé habló de las escuelas y la violencia y el miedo, si hay algo que yo... miren, yo pensaba muchas cosas, menos que las aulas y las escuelas se iban a cerrar. El edificio se iba a cerrar. Y efectivamente se han cerrado. Y ahí hay mucho para leer. Hay mucho para leer. Más allá de que si los niños van y se contagian o no se contagian, lo que va a significar en el tiempo esto de haber cerrado las escuelas. Ahí también hay mucho para pensar. Los que éramos docentes y estábamos frente al aula, sabíamos que la escuela así como estaba no podía seguir. Y una de las cosas que la escuela normal, o sea, digo, la mayoría de las escuelas del mundo educa es en la base del miedo. Si vos haces tal cosa, vas a ir a tal lado. Si te voy a castigar, te vas a quedar sin el recreo, te vas a quedar sin la merienda, te vas a quedar. Miedo. Entonces decimos, y salió educado cuando ya lo cubrimos de miedo y no va a hacer ninguna cosa que pueda asustar al otro. Digo, en la imagen, ¿no? Bueno, fíjense que una de las cosas que es esa. Se cerró la escuela. Veremos qué pasa el día que se abran y cómo vendrán. Pero el universo nos está dando hasta ese tiempo de ver cómo abrimos algunos lugares que son más importantes que un hospital. Porque es el que forma, digo, hasta el planteo de ¿servirán las escuelas? ¿No? ¿Servirán? ¿Qué sé yo? Pero a mí me cuestiona mucho ver las escuelas, las instituciones, ese mundo tan grande que es el sistema educativo paralizado absolutamente. Cierto, tal cual, porque es el lugar por excelencia de reproducción, ¿no es cierto?, de esas matrices
Entonces, de esos comportamientos y de esos miedos, justamente. Así que ese respiro que estamos teniendo, ¿no? No solo la naturaleza con tanta menos contaminación, sino también nuestras mentes y la de nuestros niños, exactamente. Tiempos de reflexión y oxigenamiento. Me gustaría compartir mientras algún amigo, compañero o compañera se anime a querer también comentar algo. Una experiencia para mí muy significativa y breve, que fue con esto del paraguas cultural, ¿no? De Estados Unidos en el que vivimos y muchas veces no nos damos cuenta. Porque me pasó en el 2018 al ir a Moscú, esa vez fui con mi hija y un amigo, algo que aún habiendo vivido hasta 2008, casi 12 años, de todas maneras también me sorprendió mucho, y fue el hecho de que esa permanente sensación de inseguridad que se vive aquí, en nuestro país y creo en Occidente en general, y que los medios de comunicación todos los días, todas las mañanas, todo el día hablando de secuestros, asesinatos, robos, violaciones y qué sé yo, que te van generando todo un clima, digamos, mental, y entonces cada vez más inseguridad, cada vez más policía, todo esto. De repente, al llegar allá, no estaba. Claro, había habido en ese momento en Moscú, había sido el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Y entonces, tal vez, no sé, tal vez como consecuencia del cuidado y la atención que le había dedicado, digamos, el gobierno y la población a que la gente extranjera que fuera al Mundial se sintiera cómoda, se sintiera bien tratada y todo eso, había una situación, digamos, de mucha calidez para las personas, de mucha apertura, amabilidad. Digo, todo esto lo noté no solo yo, también mi hija y el amigo que estuvo allí, que no habían estado nunca en Moscú. Y puntualmente me pasó que, bueno, alquilamos un departamento para vivir por esas 2 semanas, y cuando lo estoy alquilando, estoy con el dueño, que era un barrio alejado del centro de Moscú, pero muy próximo a una reserva natural de 10 hectáreas, muy grande, un bosque muy importante. Y entonces le pregunto hasta qué hora se podía, estaba a 20 minutos caminando hacia el subte, hacia el metro, hasta qué hora se podía andar sin problemas por la calle. Le pregunto al dueño del apartamento, porque allá el subte cierra a la 1 de la mañana. Entonces, digamos, pero qué sé yo, ¿hasta qué hora se puede andar sin problemas por la calle o se puede salir porque está a 1 cuadra ese tremendo bosque de 10 hectáreas? Y entonces le pregunto esto porque, digo, mi hija está por llegar y entonces, bueno, para darle alguna sugerencia. Y me miraba y no me entendía el hombre, el muchacho, era un muchacho de 40 y algo de años. Me miraba y no me entendía qué le quería preguntar. Digo, no, pregunto, ¿hasta qué hora se puede, por una cuestión de seguridad, digamos, hasta qué hora se puede andar por la calle para una chica joven? Se rió con una carcajada, diciendo, ¿pero de qué me estás preguntando? O sea, no hay ningún problema. Acá pueden ir, yo a veces a las 2 de la mañana me levanto no me dormí, me voy a fumar un cigarrillo, a caminar un rato por el bosque, vuelvo. Digamos, no hay ningún problema. Acá a la vuelta tenés un supermercado que tiene abierto las 24 horas, un barcito, se puede comer algo. Digamos, no entendía nada el tipo. Y de ahí más me fui fijando y les digo una cosa, amigos. En esos, en total, 20 días, no me crucé con ningún policía.
Prendí la televisión, en la calle, en ninguna parte, prendí la televisión varias veces para ver las noticias, para ver un poco y no había ese permanente bombardeo de hechos de delincuencia, de violencia y de cosas que tenemos acá todo el tiempo en los medios de comunicación. Entonces, digamos, para mí en ese momento la conclusión fue esa, ¿no? Qué distinto que se vive y se respira fuera de ese paraguas cultural. Yo creo que está bueno tener la experiencia, bueno, de alguna manera poder tener esa oportunidad de comparar, ¿viste? Porque, bueno, no, está naturalizado para nosotros, parece que todo fuera así, y no es así. Entonces, bueno, nada, se me hizo un poco largo, pero quería compartir esa experiencia. Yo quisiera, si me permiten, compartir una experiencia de hace unos 40 años, cuando con Marta, mi pareja, vivíamos en Japón. Eran tiempos en que andábamos por el Asia con el mensaje del siloísmo, de la no violencia, viviendo por allá, ¿no? Y fuimos en una oportunidad a conocer Nagasaki, la segunda ciudad bombardeada en aquel agosto del 45. Entonces fuimos a la Plaza de la Paz, que es el lugar donde cayó la bomba. Y hay una escultura inmensa, muy alusiva, y bueno, estábamos en esa atmósfera, en ese clima de profundo dolor. Y ellos tenían a un costado así un pequeño oratorio shintoísta. Y vimos una pareja de ancianos que estaban orando y lloraban. Y bueno, nosotros no podíamos evitar llorar también. Y después fuimos al museo de la bomba, que está al lado de esa plaza, un edificio de varios pisos, y fue fortísimo, ¿no? Son todos evidencia en aquel momento, ¿no? Fotografías, restos de hierro retorcidos, todo tipo de evidencia, ¿no? Y en cada uno de esos pisos, gente inevitablemente llorando. Marcos, ¿puedes hablar un poquito más cerca, por favor, porque no se alcanza a escuchar? Gracias. Digo, en cada uno de esos pisos del edificio, del museo, gente llorando, ¿no? Desconsoladamente. En fin. Son
esas experiencias que dejan, qué sé yo, sin palabras, ¿no? El espanto. Bueno, eso, gracias por la oportunidad. Gracias, Marcos. Buenos días, Gracias, compañeros. Marcos. Gracias, Marcos. Walter. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad de participar de esta reunión y estaba escuchando atentamente y tengo una, digamos, una pequeña experiencia en lo que es trabajar con los chicos en deporte, en fútbol, y en estas situaciones, en este, digamos, contexto de lo que se está hablando, me parece muy importante empezar a trabajar con políticas fuertes, donde la cultura y el deporte estén incluidos dentro también de la educación como la escuela primaria. Parece que se ha ido trabajando años atrás en un plan maestro, en destruir las organizaciones sociales, en destruir los clubes, en destruir asociaciones vecinales, y eso hay que empezar a trabajar fuertemente para fortalecer eso y hacer que el deporte sea una política muy fuerte, que los clubes sociales se vuelvan a recuperar, los clubes barriales vuelvan a tener su fuerza para poder accionar, porque demostrado tengo que cuando uno inculca valores y el mensaje es claro para los chicos, eso va formando una independencia de pensamiento que también los puede alejar muchas veces de lo que nos quieren imponer mediante la televisión, que estamos sufriendo ataques constantemente todo el tiempo, un monopolio que nos está lavando la cabeza. Pero cuando en esos clubes trabaja, se libera el pensamiento, se da la oportunidad de hablar, se da el espacio a cada uno y se le da digamos, la atención de cada uno, empieza a forjar una personalidad libre que puede el día de mañana independizarse de esas ideas que nos vienen transformando hace tiempo. Trabajo con chicos, vuelvo a repetirlo, y es muy importante que esté todo de la mano, tanto lo cultural como lo deportivo, como lo social, en conjunto con la educación. No quisiera criticar mucho los programas porque no los conozco muy de fondo los programas educativos de las escuelas, pero siempre las escuelas tratan de separar lo que es la realidad, la vida. Por ejemplo, de política no se habla, no hay digamos, espacios de discusiones, por lo menos lo que yo estoy hablando en los chicos de primaria y en los primeros años de secundaria. Y es muy importante eso, como vuelvo a repetir, para empezar a formar pensamientos libres de lo que nos están imponiendo los modelos, sobre todo los modelos de dominación. Ese era mi pequeño aporte. Gracias por el espacio y perdón la desprolijidad, pero estoy muy atento a la reunión y en el lugar que estoy en un lugar público. Quería aportar eso. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Gracias. André, no sé si te parece a lo mejor de hacer algún comentario, digamos, de ir redondeando o... ¿Cómo estamos? Sí, me parece que
está dicho. Solo quedarme con algo que vengo trabajando en lo personal también, que es que una idea que tiene que ver con cuánto creemos que todo esto que reflexionamos es cierto. ¿Cuánto lo creemos nosotros mismos para poder transformarlo por lo menos desde nosotros mismos? Yo creo que cualquier cambio que uno da, en algún lado, como el aleteo de la mariposa, se puede convertir en un gran huracán. Y eso es lo que debemos producir. Y hay pruebas de eso. Miren, mis queridos, en la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, el aleteo de la 7722 ha impedido cualquier sesión hasta el día de hoy presencial. Y para mí tiene que ver con ese aleteo. Entonces es muy importante que nosotros creamos lo que estamos haciendo. Porque si no es preferible que dejemos pasar el tiempo. Capaz que vengan más adelante algunos que se animen al desafío. Pero es importante que lo hagamos en serio, muy en serio, muy, muy en serio. Porque es verdad que el aleteo de una mariposa puede rebotar en un gran huracán. Yo creo que se puede vivir feliz, yo creo que se puede vivir bien, que el hombre puede crecer en común acuerdo con el universo, no como dominador del universo. Y convocarlos a eso, nada más ni nada menos que a eso. Muy bien, Andrea. Bravo. Yo acepto el desafío. Acepto ese desafío. Muy bien. Te Muy bien, anotamos. muy bien. Estás sin micrófono, Andrea. Estás sin micrófono. El que no crea, libremente puede no estar. Pero odio, o sea, me brota ira cuando alguien cree, cuando le quedan 3 suspiros. Creamos cuando nos quedan muchos suspiros. Por favor, se los pido. Por favor, se los pido. Creamos cuando nos quedan muchos suspiros. Hola, hola, buenos días. Andrea, estoy con vos en lo que estás diciendo. Realmente hay que creer en cuanto tengamos noción de la situación y no esperar a último momento. La verdad que me encantó la charla, en la medida que se pudo estuve participando. Muchas gracias al señor Hugo por su aprendizaje y la enseñanza que nos pudo volcar en este momento. Y la verdad que, bueno, fue bastante conmovedora la historia, porque, bueno, uno por ahí no tiene la posibilidad de escuchar las historias así, de esta manera tan tangible, si se puede decir. Siempre lo vemos en los noticieros, y muchas veces quizás muestran información que a ellos les conviene y no la información entera. Entonces por ahí escuchar otro punto de vista me pareció bastante interesante. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Natalia. Gracias. Muchas gracias. Saludos a los malargüinos, Natalia. Juanjo, te están diciendo que soy Natalie, ¿por qué me decís Natalia? Bueno, un chiste, bien, bueno, lo recibo. Natalia. Lo recibo, besos para todos.
Hugo, escuchamos tu despedida. Bueno, gracias Andrea, gracias amigos haber compartido este momento así de reflexiones, de intercambios en estas fechas. Está buenísimo. Así que totalmente de acuerdo, André, que sea con convicción, que sea con acción y que nos involucremos nosotros mismos también en esos cambios y en esas transformaciones, ¿no? Así que, bueno, ojalá pronto podamos compartir estos eventos, estos intercambios, también con café y tortitas y abrazos, ¿eh? Va a ser mucho más fuerte compartirlo así. Pero bueno, mientras tanto seguimos avanzando, ¿eh? Gracias a todos. Les mando un Así, abrazo fuerte a cada uno. gracias a vos, Hugo, Andrea y amigos. Gracias. Gracias, Hugo. Un abrazo. Gracias, amigos, y vamos a alimentar esta gran esperanza. Así es, Ricardo desde Río. Hugo y Cristina desde Río, ¿qué tal? Cristina, ¿qué haces, Cristina? Apareciste, Juanjo. Ah, era vos, te sacaste las máscaras ahora. Ricardo. ¿Qué dice, Juanjo? Un abrazo a los cariocas. A ver, estamos ahí. Fuerza y alegría, amigos y amigas. Hola, Jota. Qué bueno verte. Juan Esponda, ¿qué haces, Juan Esponda? Hola, Alba, acá también, ¿eh? Juancito. Juan Esponda, peinate, Juan. No, están cerradas todas las peluquerías. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Concejala, ¿cómo le va la concejala? Bueno, me encantó la charla. No pude escuchar el último ejemplo que dio Hugo, me encantó, que lo de la destrucción de la casa y lo de la cárcel no lo entendí bien porque se escuchaba muy bajito. Así que, o lo querés repetir, Hugo, o escuchamos el audio después. No, repetilo. Muy cortito, lo repito, porque... En voz alta. No, lo que decía Silo es que si uno se imagina que la caída del sistema es como cuando se te cae la casa encima, digamos, ¿no? Que se te cae el techo, se te cae tu propia casa, se derrumba, es inevitable el sufrimiento, digamos, ¿no es cierto? En cambio, si uno lo representa y lo ve como que eso que se está derrumbando es la prisión en la que estabas encerrado, el sentimiento es completamente otro, es un sentimiento de liberación. Totalmente. Y esa es la situación, decía él. Muy bien. Se imprime, Hugo. Se imprime. Bueno, sale acá con fritas. Sale en tapa, ¿eh? La primera tapa. Buenísimo. Bueno, alegría verlos. Chau, nos estamos viendo. Nos vemos. Abrazos, amigos. Abrazos. Chao. Chau. Gracias por este momento. Chau.